Si usted o algún familiar padece hernia de disco, se va a alegrar cuando se entere que más del 85% de personas que lo padecen se soluciona ese problema sin cirugías. Para este tema hemos convocado a una especialista neurocirujana. Ella es Sonia Harbin, que es especialista en columna y que en particular hoy nos va a hablar sobre los distintos tratamientos que existen sobre hernia de disco. Bueno, le damos la bienvenida a Sonia, que nos va a hablar específicamente de uno de los temas que preocupa a mujeres y hombres. ¿No es así, Sonia? ¿Cómo estás? Es cierto, encantada, mucho gusto, Paola. Bueno, nos va a hablar de qué es la hernia de disco. Todo el mundo habla de eso, porque una palabra se pone de moda y todo el mundo tiene hernia de disco. Le duele con la hernia de disco. Es verdad, hay mucha gente con estos problemas. Y bueno, para graficarlo un poco te traje una maqueta que aclaramos que es plástico para los que se impresionan un poco. Y bueno, vamos a definir un poco de qué se trata. Dale. Primero es interesante explicarle a la gente que un disco forma parte de nuestra columna y que es un amortiguador que se encuentra, lo vamos a marcar, entre las vértebras, que son la parte ósea de la columna, que están apiladas unas sobre otras, y esto que vemos acá son los discos intervertebrales, ¿sí? Es decir, los amortiguadores entre vértebra y vértebra. Necesarios para que podamos tener justamente la función de los movimientos de flexión, extensión, rotación, si no rozarían las vértebras unas con otras. ¿Y cómo puede saber una persona en su casa que tiene una hernia de disco? ¿Cuál sería un síntoma, por ejemplo? Antes, permitime que te diga esto, Sí. Antes de hablar de los síntomas, quiero decir que un disco tiene dos partes. Un anillo fibroso, ¿sí? Que es la parte más externa, y un núcleo, que es una parte gelatinosa interna, ¿sí? Cuando el disco, sobre todo la parte interna, sale fuera de su lugar, porque estos discos se pueden romper, es decir, se pueden desgarrar, y eso hace que parte del núcleo exceda los límites que tiene que tener normalmente anatómicamente, y suceda esto que vemos aquí en rojo, que seguramente lo puede tomar la cámara, es decir, parte del disco o de la porción nuclear, que es la más blanda, sale y toca estructuras como raíces nerviosas que no debe tocar. Y ahí es donde produce síntomas. Que Ese es dolor. Exacto. Genial. El disco es lo que tenemos en el medio. Acá traje, para hacerlo más gráfico, dos vértebras, y si separamos, vamos a tener en el medio un disco, ¿sí? Genial. El disco, no sé si lo puede tomar la cámara, tiene dos porciones. A ver. Esta porción, que es la más externa, que tiene unas fibras de colágeno más gruesas, que contiene esta porción más interna, que es el núcleo. Genial. Ese núcleo muchas veces es lo que, al desgarrarse la porción externa de las fibras del anillo, salen y acá lo tenemos rojo. Claro, ahí lo está, tenemos en perfecto. color, ¿sí? Muy bien. ¿Y el síntoma sería cualquier dolor de espalda o tiene un punto en particular? Tiene ciertas características, ¿no es ¿Cómo cierto? cuál? Que hay dolores típicos que nosotros denominamos, por ejemplo, si hablamos de hernia de disco a nivel de la columna lumbar, Bien. hablamos de lumbociatalgia, que vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Y después cérvico-braquialgia, ¿por qué? Porque por frecuencia las hernias se producen más a nivel lumbar o a nivel cervical. Pero el dolor típico es, por ejemplo, si hablamos de una discopatía a nivel lumbar, es ese dolor que en la parte baja de la espalda, que a veces se irradia el glúteo a una de las piernas, ¿sí? Y que sentís como una corriente. Exactamente, como una corriente, como un hormigueo, como una sensación de pinchazos, es un dolor lancinante, es decir, el paciente dice, siento, doctora, que me pincha, siento un entumecimiento en la pierna, a veces un hormigueo. Eso mismo, si hablamos de una hernia de disco cervical, es decir, aquella que está en la parte del cuello, en la parte de la columna del cuello, los mismos síntomas los podemos encontrar referidos a un brazo. Sonia, las personas que tienen estos síntomas que vos hablaste y se sintieron identificados con lo que nos explicaste, ¿deben preocuparse? ¿A dónde deben recurrir? ¿Cómo deben hacer? Paola, yo siempre digo que no deben preocuparse, pero sí ocuparse. Bien. Y consultar al especialista, porque hoy tenemos técnicas, justamente, que hablaremos en otra oportunidad y las explicaremos con más detalle, que son técnicas mínimamente invasivas, técnicas percutáneas, donde a través de una punción, sin incisión, sin cirugía, sin un posoperatorio ni anestesia general, podemos llegar a la zona del disco y tratarlo con diferentes procedimientos. Rápidos y sin llegar a operarse. Y Pero sin eso después llegar a vamos a ir operarse. hablando en otra oportunidad. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, quedó mucho más de seguir escuchando la Nacha y tengo ganas de hacerlo ahora. ¿Te parece, Manuel? Sí, claro, tenemos que terminar de ver algo muy interesante que además te digo, es un placer siempre oír la Nacha, porque además de ser una mujer muy elegante, es muy chic y muy exigente en lo que hace. Para mí ha sido siempre un placer trabajar con ella. ¿Y sabes qué? Ella habla de vos. Vamos a escucharlo.
Ahora me quería meter con Heavy Tango y todo lo que has hecho sobre el tango, pero me gustaría, ya que hablaron de esos comienzos, ¿qué fue lo que viste en Manuel? ¿Te acordás en esos comienzos? Decir, quiero que me hagas esta ropa, y a partir de ahí empezaron a trabajar juntos en tantas obras, ¿no? Yo no recuerdo exactamente, pero yo me guío mucho por la intuición y no analizo mucho, pero sí soy muy observadora. Y entonces veía que era una persona que se ocupaba que era muy detallista, que tenía muy buen ojo, que tenía muy buen carácter, que era muy disponible para trabajar. Esas son las cosas como que recuerdo así de entrada. Nunca dice que no, que es algo que me enferma, cuando la gente dice que no antes de plantearle el tema, antes no puede. No se puede. Claro. Nunca dice